Buenos días, seguimos en el Hotel Fortín con la Expo Impulsa de Coparmex. En este caso nos acompaña Arturo Dan, mucho gusto. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Cuál es un poquito el currículum muy a la ligera? Arturo Dan estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana y luego la licenciatura en Filosofía en la Universidad Panamericana, en donde también cursó la especialidad en Filosofía Política y Social. Realizó estudios doctorales en la filosofía en la Universidad de Navarra y bueno, ha sido articulista en los periódicos como Uno más Uno, El Financiero, El Universal, El Economista, etcétera, una lista larga. También ha sido comentarista en Hechos, por ejemplo, o Informativo 40, en radio y demás. Toda una personalidad que seguimos atentamente cuando se presenta, y sus comentarios siempre son importantes. Y finalmente ha escrito varios libros, por ejemplo Nadando de Muertito, y el último, Las reformas estructurales que México necesita. ¿Qué te parece Oaxaca? ¿Qué te parece este congreso? Bueno, a ver, empezamos por Oaxaca. ¿Qué ciudad más? Sí. Desafortunadamente muy agredida injustamente. ¿Sí? Y este congreso, bueno, yo creo que todo lo que se haga para impulsar la actividad empresarial, si partimos del hecho de que el empresario es la causa eficiente del progreso económico, es algo que se tiene que aplaudir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido, el esfuerzo que hace Coparmex en este tipo de foros creo que es algo que se tiene que aplaudir y ojalá y se multiplicaran por mucho, porque insisto, y esto es algo que muchas veces se pierde de vista, el empresario es la causa eficiente del progreso económico, es el motor del progreso económico. Entonces, todo lo que contribuya a formarlos, a fomentar su actividad, creo que es algo que se tiene que aplaudir. Tengo una inquietud leyendo tu formación, economía y filosofía. ¿Cómo combinaste eso? Mira, es muy interesante. Yo primero hice la licenciatura en economía. Ajá. Y luego hice la licenciatura en filosofía, y no sé por qué en ese orden, porque a mí lo que siempre me gustó más fue la filosofía. Claro. Yo tuve, cosa que en aquel entonces no era muy común, en tercero de prepa llevé una materia de economía, y digo que no era muy común porque lo que se llevaba era geografía económica, que es otra cosa, pero a nosotros nos dieron una materia de economía, me gustó y decidí hacer la licenciatura en economía. Okay. Y no sé por qué, porque mis papás no eran de decir, no, es que si vas a estudiar filosofía, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? No ves tipo. Sí. Terminé la licenciatura en economía, conseguí una beca, estoy hablando de 1981, una beca para irme a hacer la maestría y el doctorado en economía en los Estados Unidos. Viene la crisis de finales del sexenio López Portillo, me quedo sin la beca, ya no me pude ir a hacer aquello al extranjero, y entonces decidí estudiar filosofía, y acabé haciendo una maestría y doctorado en filosofía al final de cuentas, ¿no? Y si me preguntas cuál es mi relación con estas dos materias, que las dos me fascinan, yo te diría que vivo de la economía para poder vivir con la filosofía, ¿no? Pero que además es cierto, ¿no? Da un estilo de vida, da una visión de... Mira, cuando yo estudié la licenciatura en filosofía, llegó un momento en que me dije, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Porque, a ver, a lo mejor tú puedes estudiar contaduría, sí, ser un excelente contador, pero a lo mejor aquello no te cambia la vida. Es decir, estudiar contaduría a lo mejor no te plantea problemas existenciales, ¿no? Claro. A ver, lo típico, ¿no? De dónde vengo, por qué estoy aquí y a dónde voy. Pero la filosofía sí. La filosofía dice, bueno, a ver, esto es en serio, aquí hay preguntas serias que por lo menos hay que hay que buscar la respuesta y tratar que la respuesta sea la correcta, ¿no? Sí. De hecho, cómo transformar el buscar el tener a buscar el ser, que es el dar, ¿no? Entonces ese traslado yo creo que le hace falta mucho a todos nuestros políticos y a los mexicanos. Y cómo lograr el equilibrio, ¿no? Entre el ser, el tener, el hacer. Sí. A ver, la persona es, pero tiene una serie de necesidades, por lo tanto tiene que hacer, tiene que trabajar. Eso le permite tener, pero ese tener tiene que estar en función del ser. El problema es cuando invertimos el asunto, y entonces lo más importante es el tener, más que el ser. Definitivamente. Como decía alguien, la pregunta no es tanto el bien hacer, sino el bien ser. Bien ser, claro. De bien ser, ese debería de ser el objetivo, ¿no? Bueno, estamos platicando ahorita del uso del celular y las ventajas que han tenido. Este uso del celular
cada día le agregan más funciones, que ya no dependemos del teléfono como tal, sino le hemos agregado la cámara, la grabadora, el que estar en contacto, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿no? el reloj, el cronómetro, el temporizador de entrada, sí, ¿no? sí. Mi hijo ya no usa reloj porque tiene todas estas herramientas. Así es. Y hay un cambio en generaciones y a su vez este uso de tecnología nos hace más eficientes. Y por ejemplo, yo ya no tengo en mi casa o en mi oficina a alguien que sea el gerente, porque yo controlo ya a toda la gente a través del celular donde esté. Está generando desempleo, pero a la vez nos está volviendo muy eficientes. ¿Qué pasa con esta tecnología? Todavía uno va a comer y ve que la gente ya no platica, sino que cada quien está metido. O lo peor, que estamos tú y yo en la misma mesa y estamos chateando, en vez de claro, a lo mejor, yo no sé si se haya llegado a ese ya extremo, ¿no? De que extremo. a 2 metros de distancia y en vez de comunicarnos directamente estemos chateando. ¿Qué opinas de eso? ¿Nos va a ayudar? ¿Nos va a perjudicar? Bueno, ¿qué tantas ventajas y desventajas si me tiene? permites dar un paso atrás para mencionar esto. Mira, yo mencioné hace rato que el empresario es la causa suficiente del progreso económico. Sí. Y creo que valdría la pena definir al progreso económico como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Y en ese sentido, un muy buen ejemplo de progreso económico son estos aparatitos. Tú recordarás, Julio, los primeros teléfonos celulares que salieron al mercado hace 30 años, que eran unos tabiques de este tamaño. Sí, los ladrillos. Los ladrillotes, tabicotes aquellos, con una recepción pésima, con una pila que no duraba más de 2 horas y que, para ser muy francos, era objeto de presunción de gente rica. Claro. Quien tenía aquello era rico. Bueno, ¿qué logramos de hace 30 años para acá? Bueno, primero que nada, producir mucho más teléfonos celulares. En segundo lugar, producir mucho mejores teléfonos celulares. Y lo más importante del caso, producirlos para un mucho mayor número de gente, al grado de que algo que en su origen fue objeto de presunción de gente rica, hoy es herramienta de trabajo de todos y juguetito de más de uno, ¿no? Bueno, ese es un buen ejemplo de progreso económico. Tenemos una herramienta maravillosa, pero que desde el punto de vista humano puede llegar a tener sus inconvenientes. Mira, lo que tú decías ahorita me pasó el semestre pasado. Llego yo a clase de 7 de la mañana al salón, llego al 10 para las 7, había 6 muchachos en el salón, faltaba que llegara el resto, y cada uno de los 6 estaba metido en sus... Y les digo, miren qué interesante, se están comunicando con alguien, pero no se están comunicando entre ustedes, entre ustedes, ¿no? Ahora, ¿eso es culpa de la tecnología o de quien la usa? Pues es culpa de quien la usa. ¿Faltará una ética tecnológica? Hombre, mira, yo no lo había visto así, una ética tecnológica, una moral tecnológica, pudiera ser, ¿no? Es decir, aquí el reto es que la tecnología sigue estando al servicio de uno y no uno al servicio de la tecnología, ¿no? Yo conozco gente que lo primero que hace antes de levantarse de la cama es ver, checar que el mensaje le llegó, que llegó el mensaje, que qué barbaridad, cómo está el clima, y entonces etcétera, sí. Ahora insisto, esto es, por ejemplo, para checar cómo está el clima. Sí. Esto es el GPS es maravilloso. Tú llegas a una ciudad donde no es estable y te lleva de la mano. Es maravilloso, pero esto tiene que estar. Por ejemplo, yo conozco gente joven que va al gimnasio, pero gente joven, estoy hablando de muchachitas de 18, 19 años. Se suben a la caminadora y con 2 de estos, entonces están ahí caminando y contestando. A ver, ¿sabes qué? Yo voy al gimnasio y esto lo dejo en el casillero del gimnasio. Voy a hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio a lo que voy. Y ¿sabes qué, Julio? No pasa nada. No pasa Fíjate que absolutamente el otro día nada. se me quedó el celular en el coche. Sí. Y estábamos instalando, transmitimos la Guelaguetza. Me dio síndrome de falta de celular. ¿Sí? Me sentí te sientes inseguro. Solo, ¿sí? Te sientes inseguro. Mira, a mí me pasa, por ejemplo, y si me hablan de mi casa, y si me habla mi esposa, y si le pasa algo a mis hijos. Sí. En ese sentido, sí, te sientes inseguros, ¿no? Hemos creado una dependencia, pero mira, parece ser que ese es el destino del ser humano. Creas dependencia de todos los avances tecnológicos. Pensemos, por ejemplo, en electricidad. Hoy no podemos vivir sin la electricidad, sin un motor. Bueno, por eso. Hoy en día pensar qué sería vivir una semana sin electricidad, que hace 150 años a nuestros tatarabuelos era lo normal, porque no había electricidad. Por ejemplo, una semana sin la computadora. Yo prefiero, Julio, amanecer un día con el coche descompuesto
que en la computadora descompuesta, sí. porque me crea menos inconvenientes el coche descompuesto que la computadora. Claro. Y es más fácil conseguir un mecánico que me componga el coche a alguien que me arregle la computadora. Claro. Por ejemplo, no podemos, mi labor como periodista sin una computadora es impensable. Primero, ¿de dónde tomo la información? Luego, a la hora de escribir el artículo, claro, es una maravilla. Claro. Pero claro, parece ser que el destino del ser humano es depender cada vez más de la tecnología. Y a ver, haciendo así un escenario postapocalíptico de película de ciencia ficción, imagínate que padeciéramos durante un mes un apagón tecnológico. Que todos los avances tecnológicos de los que hoy dependemos durante un mes no funcionaran. Sí. Y volviéramos tal vez a vivir como vivieron nuestros tatarabuelos, al menos en mi caso, a mediados del siglo XIX, ¿no? Sí. Es una maravilla, sí. Pero yo insisto, uno es el que tiene que controlar a la técnica y no la técnica, porque si no estamos... Claro. Pues bueno, primero agradecerte que nos hayas dado esta entrevista y finalmente, ¿qué opinas de esto? ¿Qué hay que hacer en México para que, ahora sí, regresando al tema económico, mira, para que esto mejore? Necesitamos hacer de la economía mexicana una economía más segura, más confiable, más atractiva para las inversiones. Y me refiero a las inversiones directas, que son las que abren empresas, producen bienes y servicios, crean empleos, generan ingresos, ¿no? Y ese es el objetivo general de las reformas. Cada una de las reformas tiene sus objetivos particulares, pero el objetivo general es hacer al país más atractivo para los inversionistas. Yo creo que en términos generales las reformas apuntan en esa dirección, salvo una, que para mí fue una contrarreforma brutal, que fue la fiscal. Es decir, la reforma fiscal no tuvo ni pies ni cabezas. Es uno de los temas que voy a tratar ahorita. Voy a poner cuáles son a ejemplificar cuáles son las posibilidades, por ejemplo, de un impuesto único al consumo final. Y no este engendro tributario que padecemos, que no tiene ni pies ni cabezas. Mira, yo siempre he dicho que el sistema tributario mexicano, lo que tiene que ver con los impuestos, se fue, no voy a decir formando, sino deformando al paso del tiempo, a partir de la idea de por qué hacer las cosas fáciles y se pueden hacer difíciles. Porque no hay otra manera de entender el sistema tributario mexicano. No hay manera. Y en vez de que lo hubiéramos simplificado, lo complicamos más. Claro. Bueno, no, ni tú ni yo tuvimos nada que ver. En vez de que lo hubieran simplificado, lo complicaron más. Pues bueno, vamos a poder seguirte para que igual invites a alguien a través de internet. Tenemos la página a veces. Hombre, muchísimas gracias. Bueno, pues hombre, yo fundamentalmente en las redes estoy en Twitter, sí. No estoy en Facebook. Facebook me parece la vitrina de las vanidades, ¿no? Sí. Pero en Twitter es @ArturoDamArnal. Ahí me pueden seguir y ahí es algo que uso para cuestiones meramente profesionales, sobre todo en mi trabajo como periodista, claro. Y a veces como promotor de la lectura y del cine, ¿no? Recomiendo libros, películas y ese tipo de cosas. Pues te agradecemos mucho. Muchas gracias, y Julio. Bienvenido a Oaxaca.